Bien, ya estamos en directo con estos encuentros de técnicas de liberación de emociones y memorias inconscientes basadas en el libro que tu cerebro no quiere leer. Habíamos quedado en esto del Frankenstein, ¿no? Y vamos a hacer un experimento imaginario para llegar a la raíz del miedo. A ver, ¿dónde está esto del miedo? Si ustedes sienten como un ruido extraño de fondo, es que mi vecino está cortando el pasto. Bueno, se le antojó cortar el pasto justo ahora pero terminan rápido. Supongo que se me escucha. Bueno, vamos al experimento entonces imaginario a lo Víctor Frankenstein para llegar a las tripas del miedo. Supongamos que hemos implantado un tumor en el costado de unos participantes especiales. Estos participantes son seres que tienen cabeza de ratón y cuerpo humano. Y a estos seres los hemos repartido en 3 grupos. La probabilidad de aceptar o rechazar el tumor depende del sistema inmunológico de cada uno, y esta probabilidad es de un 50%. Si queremos estudiar los efectos del miedo, debemos someter a cada grupo a un nivel diferente de miedo, algo que conseguiremos variando la intensidad de un generador de descargas eléctricas. Las descargas pueden llegar a ser muy dolorosas y el dolor activa los circuitos del miedo. El primero de los 3 grupos verá plácidamente en su jaula una sesión de cine de terror. ¿Sí? Un grupo va a ver una sesión de cine de terror. Dado que los participantes tienen cerebro de ratón, no se van a enterar de nada y servirán como grupo de control para comparar resultados. Los participantes del segundo grupo van a recibir una descarga eléctrica cada vez que se acerquen a una tela metálica situada en la parte derecha de la jaula, ofreciendo la posibilidad de aprender a evitar el miedo. El tercer y último grupo estará siempre conectado al generador y no podrá evitar una descarga periódica, ni siquiera rezando un Padre Nuestro. Vivirán constantemente bajo la biología del miedo. Transcurrido un tiempo, veremos cómo afecta el miedo en el sistema inmunológico de los participantes a la hora de aceptar o rechazar el tumor. En números, el porcentaje de participantes que se curaron fue de un 54% para el primer grupo, sin miedo. Un 63% para el grupo 2 podían evitar el miedo y el 27% para el tercer grupo que recibían un miedo constante. Echando un vistazo a los resultados, vemos que se curaron más participantes del grupo 2, o sea, del miedo evitable, que del grupo 1, sin miedo. ¿Significa esto que el miedo es bueno cuando lo podemos evitar? En cierto modo es así. Superar nuestros miedos resulta estimulante y beneficioso para el organismo porque el miedo nos saca fuera de nuestra área de confort. En dosis adecuadas, el miedo nos motiva y juega un papel fundamental en la felicidad porque nos enseña aquellos aspectos de la vida que no hemos aprendido a disfrutar todavía. En cambio, cuando el miedo está presente en cada tic-tac del reloj, se convierte en algo desconocido e inevitable. Hacemos del miedo una forma de vida cuando desconocemos su origen y la salud se ve mermada. Solo el 27% de los participantes en estas condiciones se curó. El experimento real no lo llevó a cabo Frankenstein, ni participaron humanos con cabeza de ratón,
sino un grupo de científicos capitaneado por Wiesenthal, que empleó ratones normales y corrientes. Pero podemos extrapolar los resultados de los ratones a las personas así como así. El parecido fisiológico y genético entre un ratón y una persona es del 95%. Aunque parezca sorprendente, podemos extrapolar tranquilamente los resultados y convertirlos en nuestro punto de partida. El miedo ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Como cualquier otra forma de energía, el miedo ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora bien, por más que intentemos transformar un miedo, primero debemos conocer su origen. El campo mental es un escaparate de temores cotidianos y las pensaciones ofrecen un acceso directo a todos ellos, dejando entrever la relación entre la emoción que sentimos y el pensamiento que la genera. Sin duda, la regla del PLAC es una de las mejores herramientas que tenemos en el cinturón para llegar al origen. Si creemos que hacer esto es complicado, bonita pensación. Podemos utilizar la regla de la propuesta para recordar que esa creencia tan solo es una opción. En la práctica puede resultarnos complicado ver con claridad el pensamiento generador porque se trata de un pensamiento raíz. Pero esta complicación no es más que impaciencia y desconfianza. Conocer el origen es la única forma de transformar el miedo en un estímulo positivo. La forma de acceder al origen de lo que sentimos es convertirnos en detectives privados. Los participantes que aprendieron a evitar las descargas descubrieron que el miedo tenía sus raíces en una malla metálica a la derecha de la jaula y pudieron tomar una decisión. Esta decisión aumentó sorprendentemente la probabilidad de curarse. Confiemos, tarde o temprano llegaremos a la raíz del asunto. El único requisito es dejar de intentar evitar, de tratar de cambiar aquello que sentimos o aquello que pensamos. Un detective contratado para hallar pruebas de una infidelidad, el cual intenta evitar la infidelidad, jamás resolverá el caso. No estamos hablando de embarcarnos en un viaje moral o racional. El razonamiento debe quedar aparcado en la entrada una vez descubierta la necesidad de actuar. Para llegar a buen puerto necesito grandes dosis de confianza, paciencia, honestidad y creatividad. Nosotros recibimos diariamente descargas eléctricas de nuestra amígdala de muchas maneras. El cerebro propone un pensamiento y la atención hace de interruptor, cerrando el circuito y propiciando la descarga dolorosa. Cada una de ellas es una oportunidad. Detrás de la biología del miedo moderno hay un pensamiento raíz, y detrás de esa raíz se encuentra la costumbre de tratar de no sufrir sufriendo. Llevamos siglos usando el miedo como crema protectora frente al sufrimiento y acabamos de darnos cuenta de que su factor de protección es cero. Seguimos sufriendo. Después de tantos intentos desesperados, no queda otra que empezar a mirar adentro, empezar a arar y cultivar nuestro campo mental, sacando cada traza de miedo a la luz de la conciencia. Aquí el miedo se transforma. O sea que lo que yo tengo que hacer es reeducar mi cerebro. Hola, bienvenida. Entonces, yo tengo que reeducar el cerebro. ¿Bien? Bien. Desde la Roma de Marco Aurelio, Séneca y compañía, los seres humanos sabemos que las emociones son el origen de nuestras acciones.
Emoción es primo hermano de emotio, que significa aquello que te mueve hacia. Asterix y Obelix, cuando repartían mamporros a diestra y siniestra a los romanos, ya eran conscientes de que las emociones nos llevan a la acción. ¿Y con qué fin actuamos? Actuamos para cambiar o mantener lo que sentimos. Durante miles de años hemos intentado cambiar nuestras emociones, modificando el mundo que nos rodea, quitando de aquí, poniendo allá. Al día de hoy todavía no hemos conseguido los resultados esperados. El político o el vendedor de la once siguen sintiendo cosas que no quieren sentir y no nos damos cuenta de que cada una de nuestras acciones están controladas por esas emociones. El problema es que no asumimos la responsabilidad de aquello que sentimos porque pensamos que procede del exterior, de nuestros resultados, de nuestra situación familiar, laboral o sentimental. Y no es cierto. Los pensamientos son el origen de nuestras emociones. Entonces, si las emociones nos empujan a actuar y nuestras acciones tienen unas consecuencias, unos resultados, para cambiar nuestros resultados debemos cambiar nuestra forma de pensar y no querer cambiar el mundo que nos rodea. La pregunta del millón es, ¿podemos cambiar nuestra forma de pensar? En el intento de modificar los pensamientos, muchas personas llegaron a la conclusión de que debemos ser positivos. El método de pensamiento positivo consiste en crear afirmaciones y repetirlas constantemente. En cierto modo tiene sentido. Pienso en positivo, siento emociones positivas y mis acciones serán consecuentes. Ahora bien, este método tiene un gran inconveniente. Seguimos siendo esclavos de nuestros pensamientos, aunque ahora suenen positivos. Siempre que nuestra vida dependa de ellos, tanto si son positivos como negativos, nos vamos a mover en un círculo y la realidad individual que percibimos ganará la partida. Tarde o temprano volveremos al principio, a la frustración y a la confusión. Podemos ponernos delante del espejo cada mañana y decirnos cosas positivas. Hacer esto no es malo, no está ni bien ni mal. La pregunta es, ¿queremos seguir dependiendo de los pensamientos? ¿O queremos depender de nosotros mismos, de lo que realmente somos? Siempre que elijamos depender de algún tipo de pensamiento, seguiremos sin reconocer nuestra pertenencia al proceso inteligente de la vida. Seguiremos sin reconocer quiénes somos en realidad. ¿Y quiénes somos? Somos aquel que elige usar o tirar un pensamiento en cada situación de vida. Vamos a entrar de nuevo en nuestro laboratorio mental. Para este experimento vamos a necesitar una sala de paredes blancas, más bien pequeña, con una mesa del IKEA en el centro y una silla adecuada para niños de 4 años. Los niños tienen la capacidad de enseñarnos cómo ser nosotros mismos, cómo transformar nuestra vida, siempre y cuando prestemos atención. Delante de cada pequeño participante vamos a poner una bandeja con una golosina, pero no les vamos a permitir tomarla hasta explicarle primero las reglas del experimento. Pueden comer la golosina ahora mismo si quieren, aunque si se aguantan 5 minutos le vamos a dar un premio por esperar y así podrán comer 2 golosinas. A continuación salimos de la habitación y observamos el comportamiento. ¿Comerán la golosina al momento o esperarán para recibir la recompensa? Este estudio original fue llevado a cabo por el psicólogo Walter Mischel en Stanford
hace 40 años y se conoce como el test de la golosina. Los resultados del experimento fueron un empate técnico. El número de niños que comieron compulsivamente la golosina y el de los que esperaron 5 minutos para obtener la recompensa fue el mismo. Lo interesante no es cuántos hicieron una cosa u otra, sino cuál fue el verdadero motivo que llevó a unos a resistir la tentación y a otros a rendirse a la primera de cambio. Revisando los videos del experimento encontramos la respuesta. Los niños que pusieron su atención en el dulce terminaron sucumbiendo a la tentación, mientras que el resto dirigió su atención hacia otro lugar. En ambos casos el elemento determinante, ¿cuál fue? La atención. El sistema nervioso construye un pensamiento acerca de aquello que se encuentra en el foco de la atención, haciendo uso de recuerdos, planes futuros y condiciones presentes. ¿Qué pinta tiene? Debe de tener el punto justo de acidez. Que nadie salive, por favor. El cerebro de quienes atienden a la golosina cuenta historias acerca de golosinas. Es lógico. Estos pensamientos generan a su vez unas emociones que impulsan a los niños a la acción, disparando la posibilidad de terminar con un dulce en la boca. Es decir, que la atención fue el determinante en el resultado. La atención es selectiva, entonces la podemos dirigir a nuestro antojo. Yo puedo elegir no pensar en la golosina. ¿Cómo? Dirigiendo la atención a otra cosa. Sin atención no hay pensamiento. Sin pensamiento no hay emoción. Y sin emoción no hay acción que condicione el resultado. En consecuencia, la golosina se queda en la bandeja. Durante el experimento, de Walter, cada niño utilizó una estrategia propia para desviar la atención del dulce. Unos se taparon los ojos, otros tararearon canciones, pero absolutamente todos hicieron desaparecer la golosina de su campo mental. Ahora vamos a dar un pequeño paso, pero un gran salto. A bordo de la tripulación del Apolo 11, el comandante Neil Armstrong y toda su tripulación han perdido un 5% de masa muscular a la semana y un 2% de masa ósea al mes debido a la microgravedad. El organismo del comandante sabe que los músculos y huesos son inútiles para vivir en el espacio. ¿Y qué hace al respecto? Deja de prestarle atención. Un organismo siempre vive en el presente. Poco le importa que la intención sea regresar al planeta azul la semana que viene. De ahí que los huesos pierdan masa y los músculos se atrofien. Un músculo está hecho de proteínas que se van entrelazando como las fibras de una camiseta hasta formar tejido muscular. El organismo, siempre obsesionado con la eficiencia energética, deja de alimentar a las nuevas proteínas, que vienen a sustituir a las más viejas y mueren. Este es el mismo motivo por el cual vamos a rehabilitación después de pasar, un mes y medio con el brazo enyesado, ¿no? Usar o tirar es una de las principales premisas que rigen la vida y la energía. Cualquier tipo de energía que podamos encontrar en un organismo está dirigida por la regla del usar o tirar. Tome la forma que tome. No importa si hablamos de músculos, de pensamientos o emociones.
Este fenómeno lo vemos todos los días cuando dejamos de ir al gimnasio o cuando olvidamos un nombre. Los recuerdos que no se usan se olvidan. Un recuerdo, una creencia o una proyección futura son formas de pensamiento. Son pensamientos igualmente, energía. El mismo perro con distinto collar. Aprender a aplicar la regla de usar o tirar los pensamientos tiene la capacidad de transformar por completo el mundo que vemos y nuestra forma de pensar. ¿Y cómo podemos decirle al organismo que un pensamiento es útil o no para vivir una situación de vida? Y aquí es donde entra el juego de la atención. ¿Me sirve o no me sirve? Hasta el más hombretón ha quitado los pétalos de una margarita jugando al me quiere o no me quiere. Poner en práctica la regla de usar o tirar es aplicar la misma lógica a cada una de las historias que me propone el cerebro. ¿Me sirve o no me sirve? Atención o ausencia de atención. La atención es binaria. O hay atención o hay ausencia de atención. 0, 1. 0, 1. No sé si le suena el sistema binario. O somos de cas naranja o de cas limón. No hay medias tintas. Siempre que respondamos con un argumento racional a la pregunta, ¿me quiere o no me quiere?, hemos elegido atender al pensamiento, ya que para razonar hay que poner la atención en él y seguirle el juego. El pensamiento es cosa del cerebro, la emoción del cuerpo y la atención es cosa nuestra, la cosa nostra. Ser humano no consiste en cambiar las cosas que pensamos. Ser humano consiste en decidir si las propuestas neuronales son útiles o no. Algo tan simple como sustituir la palabra atención por un 0, no me sirve, o un 1, me sirve en la ecuación. Supongamos que el cerebro propone el pensamiento, esto es muy bonito, pero es muy difícil de aplicar para vivir este momento. La idea consiste en elegir si ese pensamiento es útil o no para este instante. Cada célula del organismo está esperando la respuesta, no solo para generar la emoción y la acción correspondiente, sino también para aprender. El organismo es un sistema inteligente que va quedándose con la copla de nuestras elecciones. ¿Cómo podemos saber de forma práctica si un pensamiento me sirve o no? Muy sencillo. Paso 1. Nos paramos a sentir la pensación sin actuar. Es muy importante no actuar. Podemos hacer esto poniendo la atención brevemente sobre el pensamiento y preguntándonos, ¿cómo me hace sentir este pensamiento? Vemos que esto es muy bonito, pero muy difícil de aplicar. Nos hace sentir desconfianza y pesimismo. Bien, paso 2. ¿Queremos sentirnos desconfiados y pesimistas? No, queremos vivir en paz, ser felices. Entonces ese pensamiento no nos sirve para alcanzar nuestro objetivo porque nos separa de la felicidad. Aquí no hay lugar para la duda ni margen de error, o nos acerca o nos aleja de la felicidad en este momento. Paso 3. Comunicamos al organismo nuestra elección poniendo un 0 en la ecuación y esperamos para obtener 2 dulces.
Incluso podemos decir, para nuestros adentros, este pensamiento no me sirve para vivir esta situación. Siguiendo estas sencillas indicaciones, todas y cada una de las decisiones que tomemos siempre van a ser acertadas. Bien. El cerebro no tardará mucho en proponer un nuevo pensamiento. La regla de usar o tirar va a cambiar mi vida. O esto es una chorrada. Volvemos a preguntarnos qué nos hace sentir y si nos ofrece el resultado que buscamos. ¿Qué sentido tiene usarlo? Ser humano es simple. Ahora bien, se vuelve complicado cuando desconocemos cómo funciona el organismo. Un pensamiento que no se usa jamás generará emoción y sin emoción la acción nunca tendrá lugar. Ya, pero a veces es imposible evitarlo. ¿Cómo nos hace sentir este pensamiento? Esto me está recordando mucho el trabajo de Byron Katie, cuando ella va haciendo estas preguntas, ¿no? Que dice, ¿quién sería yo sin este pensamiento? ¿Qué siento cuando me viene este pensamiento, no? Es una cuestión de honestidad. La honestidad de mirar a los ojos del pensamiento y elegir no usarlo sin tener miedo de las consecuencias. La honestidad de pensar, mi empresa va a cerrar, o nunca podré cambiar, y reconocer que ese pensamiento no me sirve porque me aleja de la felicidad. Desde aquí podemos descubrir que, lejos de tener razón, esa propuesta neuronal esconde el miedo a quedarnos sin blanca o el miedo a continuar sufriendo. Hemos encontrado el pensamiento raíz. Si realmente quiero comenzar a reeducar el cerebro, tengo que empezar a entender una cosa. Lo opuesto al miedo no es el amor, sino la confianza. Es el momento perfecto para recuperar la libertad. El tiempo que llevemos siendo ventrílocuos del pensamiento es lo de menos. Dice, llevo 60 años acostumbrado a ello y no voy a cambiar. Solo es una excusa. Podemos decirlo sin pelos en la lengua. El organismo siempre está preparado para el cambio. Por lo tanto, podemos dejar de vivir siendo esclavos de nuestros pensamientos. ¿Y qué hace falta para dar este salto? Reeducar el cerebro. ¿Y esto qué significa? Asumir el 100% de responsabilidad de nuestras pensaciones, de nuestras acciones y los resultados que vendrán. ¿Por qué? Porque los resultados dependen de las cosas que hacemos. Y las cosas que hacemos dependen de las cosas que sentimos. Y las cosas que sentimos de aquello que pensamos. Todo está conectado. Un sistema nervioso sano nunca puede proponer pensamientos al tuntún. Analiza y simplifica el entorno para inventar una versión adaptada al presente de aquellos pensamientos más usados en situaciones pasadas similares. Supongamos que Harry Potter nos convierte en un cerebro justo cuando vemos el tiempo en las noticias del mediodía. El presentador informa de los valores de temperaturas máximas en Barcelona durante la última semana con ayuda de un mapa virtual. Lunes 22 grados, el martes 25, el miércoles 25, el jueves 21, el viernes 19, el sábado, el 25, el domingo. Para nosotros, que ahora somos un cerebro, el dato más importante será 25, porque es el que más veces se repite. Entonces, en la próxima conversación relacionada con el tiempo en Barcelona,
propondremos el pensamiento temperatura 25 grados. ¿Qué hemos hecho? Ser prácticos y quedarnos con el dato más frecuente. Esto sirve para entender la forma de funcionar de un cerebro a la hora de proponer pensamientos. Aparte de estar condicionados por el pasado, los planes de futuro y ser coherentes con el presente, un buen candidato a pensamiento debe ser frecuente. ¿Y dónde se guarda la información referente al uso? En la anatomía neuronal. Con un dispositivo moderno de neuroimagen podemos saber si un desconocido votó a Podemos o al PP en las últimas elecciones. Cuando alguien simpatiza con Podemos, o sea, los de izquierda o liberales, se usa frecuentemente una serie de pensamientos que aumentan la densidad en la corteza cingulada, emociones y honestidad. Sin embargo, una persona que confraterniza con PP, los de derecha o conservadores, presenta una amígdala miedo, con más densidad debido a las ideas que frecuentan sus redes neuronales. Desde que nacimos, hemos tratado de controlar las cosas que pensamos o de gestionar nuestras emociones de miles de maneras. Y esta actitud nos ha llevado a una rueda sin fin, a un callejón sin salida, donde los resultados nunca son exactamente los esperados. Esto ocurre porque al intentar controlar un pensamiento, le estamos prestando atención, ¿no? Esto es lo mismo que dice Byron Katie en su trabajo, que dice que no se puede controlar la mente, ni se puede parar la mente, ni vaciar, que es lo que quiere hacer toda la gente. Solamente la mente la podemos poner en papel para que pare. Cuando la pongo en papel se detiene, y lo que me permite es abrazar mis pensamientos con compasión o con comprensión o con amor. Eso sí puedo hacer. Entonces, cuando yo quiero cambiar el pensamiento, o sea, me pongo en modo lucha con el pensamiento, porque le presto atención. A consecuencia, siento la emoción asociada a ese pensamiento y actúo. O sea, cada vez que yo trato de resistirme, estoy actuando, porque resistirse es una acción. En este intento de cambiar, el cerebro interpreta que ese pensamiento es útil debido a que lo estamos usando. Entonces nos los propone con más frecuencia. Sin darnos cuenta, hemos conseguido el efecto contrario. Por eso, cuanto más intento cambiar las cosas que pienso, más presentes se vuelven. ¿Bien? Tenemos un problema de comunicación con nuestro cuerpo. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo? De la misma forma que un matrimonio frustrado, donde cada uno da cosas por supuesto y cada palabra es mal entendida. La forma natural de comunicarnos en esta situación es ser honestos y decirle al organismo: este pensamiento no me sirve para vivir este momento. ¿Bien? Taylor Smith y su equipo de la Universidad de Cambridge han explicado qué ocurre en el cerebro de una persona cuando manifiesta este pensamiento no me sirve, gracias a un procedimiento denominado pensar no pensar. Durante la primera parte del estudio, los participantes aprenden una asociación incoherente de palabras como pie tostada o metal peca. Posteriormente se muestra solo la primera palabra de la asociación de un color concreto, verde o rojo. Si el color de la palabra es verde,
los participantes deben pensar en su pareja y recuperar la palabra asociada, mientras que si se pinta de rojo deben no pensar, o sea, inhibirla. Con ayuda de una técnica conocida como la espectroscopía de resonancia magnética, han descubierto que cada vez que un participante no piensa, aumenta un compuesto químico conocido como GABA en su hipocampo, memoria. Llevando, se me fue de vuelta la voz. Llevando estos resultados del laboratorio a la vida del carnicero o a la de los adictos al coaching, cada vez que manifestamos este pensamiento no me sirve, estamos desviando la atención a otro lugar, privando de interés a esta propuesta inútil. Creo que le caigo mal. Es un pensamiento inútil, ya que nos aleja de la felicidad. Entonces elegimos no pensar, diciéndonos a nosotros mismos, este pensamiento no me sirve para vivir este momento. Así, nuestro cerebro comenzará a secretar GABA, G-A-B-A, como un descosido. Este neurotransmisor se concentrará en el hipocampo para evitar que el mismo pensamiento inútil sea propuesto de nuevo por la corteza cerebral cuando vivimos una situación de vida similar. En consecuencia, la probabilidad de volver a pensar lo mismo disminuye. Puede que conocerlo una vez no sea suficiente para reeducar al cerebro y dar con el cambio neuronal que esperamos, pero una cosa está clara. El proceso de aprendizaje será equivalente e igual de duro que cuando nosotros queremos aprender a bailar por primera vez. Bien. Para algunas personas, el subconsciente no entiende el adverbio no. Esto significa que cuando supuestamente decimos, este pensamiento no me sirve para vivir esta situación, en realidad el organismo estaría entendiendo este pensamiento me sirve. Vieron que hay un tema con esto de la palabra no. Yo lo he escuchado muchas veces que me ha dicho la gente. Sí. Vieron que hay gente discutidora que te discute todo. Bueno, esa era una de las tantas cosas. Bien, escuchen lo que dice acá, ¿no? Quien quiera puede usar este pensamiento sin eficaz, si le resulta, ¿no?, que tiene problema con esto del no. El objetivo de esto no es tener mejores pensamientos, sino dejar de depender del pensamiento. Y este giro consiste en llevar la atención a un lugar diferente. Tal inteligencia nada tiene que ver con la capacidad de resolver problemas o conectar conceptos, sino con la capacidad de seleccionar las ideas más útiles en cada situación de vida. Por eso hay que rehabilitar la atención. Sí, como cuando vamos al hospital que nos accidentamos, ¿no? Así estamos todos, accidentados. Entonces tengo que rehabilitar la atención. Bien. Nuestra atención es nuestro tesoro. Claro, la gente no le presta atención a la atención. Nosotros vivimos con la atención puesta en 1000 cosas. En la casa, en el correo electrónico, en el futuro, en Netflix, en el celular, en YouTube, ¿no? Pues resulta que cuando vamos a echar mano de la atención para elegir si usar o tirar un pensamiento, la atención está quemada como la pipa de un indio. Entonces perdemos la capacidad de elegir. Estamos agotados. En estas situaciones solemos echar mano de la copita de vino para relajarnos. Y funciona. Porque los neurotóxicos son una forma artificial para no pensar.
De esta forma tan sutil perdemos de vista el origen del problema y renunciamos a nuestra capacidad de elegir, convirtiendo la felicidad en algo muy complicado. Para dar el salto, debemos tener la atención en plena forma. Hemos reconocido que el pensamiento es una herramienta, pero debemos empezar a rehabilitar la atención. Y es urgente. Vamos a una reunión ahora de atenciónimos anónimos para descubrir las manías de la atención y cómo alimentar la atención positivamente. Bien, vamos a ir al origen del problema. Durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de invertir millones de dólares en mejorar la tecnología y la seguridad de los aviones, el número de accidentes aéreos se disparó. ¿Cómo puede ser esto posible? No fueron los militares capaces de encontrar el motivo. Contabilizaron el número de convoys abatidos por el enemigo y era mucho menor comparado con la tecnología anterior. El número de aviones que se fueron a pique debido a fallos mecánicos también era menor. Habían conseguido aviones más rápidos, más seguros y más difícilmente detectables. Entonces, ¿por qué había más accidentes? Desorientados, se encargaron al psicólogo Donald Broadbent que iniciara una investigación para tratar de llegar al fondo del asunto. Y el científico descubrió que el desarrollo tecnológico había disparado exponencialmente el número de indicadores y estímulos que el piloto debía manejar durante el vuelo, y llegó a la conclusión de que el aumento de accidentes se debía al fallo humano. También a lo largo de las investigaciones comprobó cómo la mente es capaz de gestionar un número limitado de tareas al mismo tiempo. Todo apuntaba a un problema de atención. Bien, la multitarea nos desgasta y nos agota. Convierte el día a día en un torrente de pensamientos automáticos que nos empuja a actuar. Y en este dejarse llevar, cuando hacemos dos cosas a la vez, la corteza prefrontal, concretamente la parte frontopolar, justo ladra el perro, y dorso lateral se divide por la mitad, y cada una de las partes asume una tarea. Esto como consecuencia, ¿qué hace? Que la atención se fraccione. Rendimiento y concentración caen en picada y la probabilidad de errar se dispara. La saturación de la atención no solo fue el origen del incremento de accidentes aéreos durante la Segunda Guerra Mundial, sino que es la responsable de las malas decisiones y las grandes meteduras de pata a lo largo de nuestra vida. Para hacernos una idea de la magnitud del asunto, un conductor distraído que va hablando por el celular conduce peor que una persona que supera la tasa de alcohol permitida. La atención se va anestesiando con cada tarea adicional que añadimos. Como consecuencia, el presente se disuelve para el cerebro. Como nosotros vivimos sobrecargados de estímulos, los carteles en las calles, las luces, el celular, todo esto, los anuncios, los teléfonos móviles, todo eso secuestra nuestra atención. Así que nadie se preocupe demasiado por esto del secuestro, pues el precio del rescate es accesible para cualquiera. Podemos empezar por pequeñas acciones, como por ejemplo, evitar tener
las redes sociales, el correo electrónico anclados en la pestaña del navegador todo el día. Apagar el ordenador cuando no lo estemos usando. Activar el no molestar en el celular, cuando estemos hablando cara a cara con otra persona. Silenciar los grupos y contactos de WhatsApp. Desactivar las notificaciones del resto de redes sociales. Hacer esto es imposible en mi trabajo, decimos. La experiencia nos enseña que no solo es posible, sino imprescindible si queremos rendir mejor. Bien. Y esto es importante para que todo esto de los likes y todas las notificaciones que te van cayendo en el celular no te interrumpan. Bien. Después un día me siento, como hago yo, que después de un mes me siento y reviso todo. La gente me dice, ¿cómo no leíste mi notificación? No, es que si no, no puedo hacer todo, no me doy cuenta que mi atención si no se dispersa. Bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Añadir conciencia en lo que hacemos. Y así sacar el máximo partido. Bien. A ver. Bien, pero todo esto no, porque eso no tiene importancia. ¿Qué es la felicidad? Para algunos es la ausencia de inconvenientes y depende de las cosas que pasan en la vida y de los resultados. Otros la ven como un estado de satisfacción espiritual y físico alcanzable a sorbos. Incluso hay cerebros que piensan que la felicidad es su vecina del quinto. ¿Por qué nos cuesta tanto a las personas ser felices? Daniel Simon y Christopher Chablis, dos investigadores de Harvard, encontraron una posible respuesta. Diseñaron un estudio que consistía en ver un video de poco más de un minuto, donde dos equipos de 3 jugadores se pasan una pelota de baloncesto. A los participantes se les pidió que contaran cuántos pases daba el equipo blanco. Parece pan comido, ¿no? 34 pases. Hemos dado en el clavo. Lo cierto es que el experimento no fue diseñado para averiguar si los participantes sabían contar. Era una estrategia de distracción. Fíjense en ustedes, una estrategia de distracción. Bien. ¿Qué querían hacer los científicos? Averiguar si los participantes eran capaces de ver a un estudiante disfrazado de gorila que cruzaba la imagen de derecha a izquierda y que se detenía justo en el medio del plano, mirando a cámara y se golpeaba el pecho y se retiraba. El 50% de los participantes no vieron nada inusual en el video. No habían visto al gorila, a pesar de estar cerca de 10 segundos en escena. Cuando los investigadores volvieron a ponerles el video, claro, los participantes detectaron al gorila y dijeron, ¿cómo puede ser que no lo haya visto antes? Lo mismo que ocurre en el experimento de Simon y Chablis con el gorila, ocurre con la felicidad. La posibilidad de ser felices está ahí, en la escena, pero no la vemos porque estamos distraídos haciendo números para llegar a fin de mes. Buscando a alguien que nos haga felices o tratando de averiguar la forma de encontrar al gorila. Cada vez que ponemos la atención en algo, el resto del mundo desaparece para nuestro cerebro. Hemos aprendido a rehabilitar la atención, algo imprescindible para poder ver la felicidad. Tan solo nos falta verla. Y para ver hay que mirar. Mirar para ver.
Nos encontramos en la última etapa. En ella vamos a mirar juntos a los ojos de la felicidad. Bien. A ver. Entonces, hemos descubierto que los pensamientos son el origen de nuestras emociones y que estas emociones nos empujan a actuar. Ahora vamos a centrarnos en los resultados que acarrean nuestras acciones. Cualquier acción produce una consecuencia interna y externa. ¿Cuántas veces hemos estado en casa y ante un comentario de mi pareja el sistema nervioso nos ha propuesto algún pensamiento del tipo: ¿está insinuando que siempre me dejo los platos sin fregar, cuando es ella quien siempre los deja? Somos totalmente conscientes de que la vamos a liar si entramos al trapo, si actuamos. Entonces, tratamos de negociar con el pensamiento y con cada razonamiento prestamos más y más atención. El pensamiento empieza a mutar, a convertirse en emoción y la pensación va tomando forma. Todavía no hemos dicho ni pío, pero el organismo está rebosante de señales electroquímicas y hormonas que se van retroalimentándose, modulándose, y la emoción va engordando. Aquí tenemos el resultado interno. Para rematarnos viene él. No lo digas que la vas a tener. No lo digas, no. Y lo dices. El pollo está asegurado. Tras el enfado vemos la consecuencia externa. Dormimos esa noche culo con culo. Cada vez que reaccionamos ante una emoción, le estamos diciendo al cerebro: este pensamiento es útil para vivir este momento. Entonces lo educamos. La próxima vez que nos encontremos en una situación parecida, el sistema nervioso volverá a proponernos un pensamiento similar porque entendió que era útil ese pensamiento. Entonces la mayor parte del tiempo actuamos dominados por las emociones, con la sensación de que los pensamientos hacen lo que quieren con nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no podemos simplemente cerrar el pico y sonreír, como Jack Nicholson? El primer paso en falso lo damos al creer que las emociones que sentimos provienen de las palabras de los demás, cuando en realidad son el resultado de poner la atención en el pensamiento. ¿Está insinuando que siempre me dejo los platos sin fregar cuando ella es quien siempre se los deja? Esta confusión hace que tratemos de luchar o huir constantemente de las cosas que pensamos y sentimos. Para luchar contra algo tenemos que prestar atención a ese algo para mantenerlo a raya, y cuanta más atención le presto, más grande se hace la emoción. O sea que estoy consiguiendo el efecto contrario. Lo mismo ocurre cuando intento huir. Bien. La solución pasa por no usar ese pensamiento y el reto consiste en hacerlo con la atención saturada. El estrés, los dispositivos electrónicos, el alcohol, la falta de sueño, queman la atención, privándonos de la capacidad de elegir y reeducar el cerebro. Muchos diremos: oh, esto es normal. El estilo de vida de hoy en día es trabajar todo el día, consultar las redes sociales, tomarnos unas copitas por ahí y acostarnos a las tantas viendo una serie de Netflix. A nuestro favor hay que decir que sacamos heroicamente un hueco para hacer un ejercicio y comer lo mejor posible. Tenemos que ir al origen del problema, las cosas que pensamos.
Y nuestro viaje al origen no será con el fin de cambiar pensamientos o hacerlos más positivos, sino para decirle al sistema nervioso: este pensamiento no me sirve para vivir este momento. ¿Bien? Esto transforma el mundo que vivimos por completo. Nadie está hablando de cambiar de pareja o de ignorar las cosas que pensamos. Estamos hablando de tomar conciencia del funcionamiento del organismo y de recordar que un pensamiento es una propuesta neuronal y recuperar así el poder de elegir qué pensamientos son útiles para vivir este momento. Es decir, que estamos neuroeducándonos. Bien. Si queremos reeducar el cerebro, necesitamos situaciones, necesitamos tener pensamientos desagradables y sentir sus emociones asociadas para poder decirle al cerebro: este pensamiento no me sirve para vivir esta situación. Ser feliz pasa por darse cuenta de esto. Cualquier método que trate de alterar los pensamientos o mejorarlos parece que funciona en un primer momento, pero a largo plazo se vuelve ineficaz y eso nos hace frustrar, sentirnos frustrados, ¿no? ¿Vieron esas personas que se ponen la cosa, como es la grabación a la noche? Yo no sé cómo hacen, porque la verdad, yo quiero silencio a la noche. Y se duermen escuchando las meditaciones o no sé qué para que les entre así en el subconsciente. Yo la verdad que admiro cómo pueden soportar eso, porque yo me levantaría con un humor de perros, ¿no? Y fíjense en que se dan cuenta que no les da ningún resultado, o sea que hacen todo eso al cohete, ¿no? Ah, bueno, gracias, Cristian. Bueno, gracias. Esa es la intención. Bien, bien, me alegra mucho que les sea útil. Entonces, fíjense, a ver, no sé cómo expresarlo esto porque no lo quiero decir como lo dice el autor para bajarlo un poco más a nuestro, digamos, lenguaje así, más criollo. Todavía, yo sé que esto nos lleva tiempo, a mí me llevó muchísimo tiempo, es más, hoy en día a veces hay muchos momentos en que lo pongo en duda. Nosotros vemos cosas ahí fuera, ¿no? Bien, también si me miro al espejo veo una cosa, que sería esta cosa. Bien. Pero nosotros nos creemos que de esas imágenes, de esas cosas, perdón, depende nuestra felicidad, de cómo estén las cosas. Pero olvidamos que solo son imágenes mentales. Eso de la imagen mental nos... A veces por ahí decimos, bueno, le llamamos imágenes a eso que imaginamos con la imaginación. Pero no nos damos cuenta que todos son imágenes mentales, ¿no? Y hacemos asociaciones, ¿se acuerdan lo que hablamos la vez anterior, no? Entonces yo digo, el dinero, la salud y el amor no dan la felicidad, pero ayudan. ¿Bien? Otros opinan que se esconden los pequeños detalles, la felicidad. Otros dicen que no existen, ¿no? Entonces las personas llamamos felicidad a la sensación que resulta de comparar nuestra imagen feliz de las cosas con el momento presente. Una imagen feliz es una imagen mental de referencia que está socialmente aceptada. Bien. Por ejemplo, todos tenemos la imagen de la familia feliz, ¿no? La familia feliz, un papá, una mamá, unos hijos, todos se respetan, se valoran unos a otros. Ay, la familia feliz. ¿Bien? Y esa imagen nos acompaña a todas partes. Por otro lado, está la situación de cada persona y su percepción individual de la realidad.
por ejemplo, si tengo mamá y papá, si hay conflictos entre ellos, si estoy divorciado, si siento que me valoran, si todo eso sucede, entonces yo digo, ay, tengo una familia de 10, soy feliz. ¿Bien? Es una imagen mental. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Una lista tenemos de imágenes, ¿no? Para cada cosa. Como si tuviéramos ideas asociadas, que si pasa esto está bien, ¿no? Como una colección de imágenes. Estas fórmulas explican la felicidad y el sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque las personas somos felices cuando nuestra imagen feliz coincide con el momento presente. Ante cualquier interferencia o diferencia, por más mínima que sea, ya dejo de ser feliz. Y ahí en ese momento aparecen las expectativas. Y el sufrimiento será proporcional a la distancia entre la imagen feliz y el instante presente. Esta comparación que hacemos se lleva a cabo en las profundidades del cerebro, en el sistema mesolímbico de recompensa. Este sistema mesolímbico de recompensa es el encargado de contrastar el ahora con nuestras imágenes felices, dando pie a la sensación de felicidad. Es como un cóctel bioquímico que tiene dopamina, que es la sensación de placer y motivación, endorfinas, que tiene que ver con el bienestar, serotonina, que tiene que ver con el estado de ánimo, y oxitocina, que tiene que ver con la confianza. Ahora bien, desde un punto de vista estadístico, es prácticamente imposible ser feliz en el mundo en el que vivimos. Bien, estadístico, ¿no? Hemos convertido la felicidad en algo elitista. Nos pasamos la vida conociendo a personas, buscando a alguien que sea compatible conmigo. Entonces encontramos la pareja y el trabajo perfectos y el esfuerzo da sus frutos, pero ahora hay que mantenerlo. Hay que ser comprensivo, cariñoso, seguir motivado. Pasan 10 años y vemos las mismas caras, el mismo trabajo y ya no estamos tan motivados. Bien. Entonces salta la alarma en la corteza cingulada anterior, honestidad, y los cimientos de la felicidad empiezan a tambalearse. Pero bueno, primero se trata de un ligero tembleque. Pasa el tiempo y al final nos terminamos acostumbrando a vivir con esa sensación agridulce, intermitente. Y decimos, es normal, le pasa a todo el mundo. Unas semanas más tarde nos enteramos de que un amigo ha hecho algo que está fuera de nuestra imagen feliz de amistad. Y la felicidad sufre un terremoto de fuerza 2 en la escala de Richter. La sensación de sufrimiento va en aumento. Basta con que otro acontecimiento imprevisible escape de alguna imagen feliz para que ya el terremoto pase a nivel 3, incluso si se trata de algo inesperado, relativo al dinero, la salud o el amor. Ya el sismo supera el nivel 5. Ahí me convierto en una olla express con patas. ¿De dónde es esa presión? Bien. Las imágenes felices determinan qué debe ocurrir en nuestra vida para alcanzar un estado de bienestar y al mismo tiempo definen aquellas experiencias que generan sufrimiento.
Entonces, felicidad y sufrimiento comparten su origen. Son las dos caras de la misma moneda. Si realmente queremos ser felices, debemos dejar a un lado la manía de culpar a las situaciones de vida y a los demás de lo que siento y tomar la responsabilidad. Perdón. Entonces tengo que aprender a mirar para ver. Miro al mundo siendo consciente de que son mis propias imágenes felices, pensamientos, las que ponen límites a la felicidad. Y esto es lo que hace que el mundo se transforme. ¿Quién decide si una ruptura sentimental está dentro o fuera de la felicidad? ¿Quién decide si un robo está fuera o dentro de la felicidad? Nuestras imágenes felices de pareja y economía. Asumir esto significa tomar la responsabilidad. Aceptar parte del sufrimiento ajeno como propio. ¿Por qué? ¿Por qué es culpa nuestra? No. Porque el sufrimiento que vemos en el mundo no proviene de la ruptura del robo, sino de nuestras imágenes felices. Y esas imágenes son nuestras. ¿Quién va a asumir esas imágenes? Bien, vamos a retomar la discusión ficticia con la pareja. El conflicto nació al usar el pensamiento. ¿Está insinuando que siempre me dejo los platos sin fregar cuando ella es quien siempre los deja? Bien. Nos encontramos justo en el momento antes de la acción, cuando el cerebro ha propuesto el pensamiento y ya comienzo a sentirlo. Puedo tomar dos rutas. Lo importante... Tengo que ir a tomar agua. No puedo ser. Es que ambas rutas son coherentes con el funcionamiento del organismo. La primera ruta me lleva a aplicar la regla de usar o tirar, ¿se acuerdan? Sobre el pensamiento. En cuanto me doy cuenta de que usar la propuesta cerebral me aleja de la felicidad, giro la atención hacia nosotros mismos y le digo al cerebro, alto y claro, este pensamiento no me sirve para vivir esta situación de vida. En ese caso, elegí el camino de la neuroeducación. Bien. Con eso consigo que la próxima vez que me encuentre en esa situación, sea menos probable que el sistema nervioso me proponga el mismo pensamiento. Bien. Ahora bien, si yo tengo la atención saturada y actúo compulsivamente y ofendo a mi pareja, ya usé el pensamiento. Y aunque podríamos usar la regla de usar o tirar a pensamientos futuros, voy a usar otra ruta. Voy a aplicar la regla de la expansión de felicidad. Esta regla tiene forma de pregunta. ¿Estoy dispuesto a incluir esta situación dentro de la felicidad? En este caso concreto, como se trata de una discusión, podríamos particularizar y preguntarnos si estamos dispuestos a incluir esta discusión dentro de la felicidad. ¿Y qué consigo con esto? La regla de la expansión de la felicidad me recuerda la posibilidad de que presente e imagen feliz sean uno. Cualquier argumento, cualquier intento por cambiar al otro o por buscar culpables deja de tener sentido cuando presente y felicidad se funden en un abrazo. Esta regla es aplicable a cualquier situación de vida, por justa o injusta que parezca, porque no trata de cambiar nada. La pregunta nos hace mirar a los ojos de nuestra imagen mental feliz y nos permite tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos. Tratamos de cambiar personas o situaciones,
para que sean lo más parecidas posibles a nuestra imagen feliz. Es como que quisiéramos que encaje, ¿no? Y esto no funciona. Nunca ha funcionado. ¿Bien? Entonces, esto es lo que nos acerca a la paz. Incluir cualquier situación de vida dentro de la felicidad. Y para esto no tengo que hacer nada, solo vivir. Saber cómo funciono y estar atento. Y el propio organismo se va a encargar de enseñarme en cada situación de vida aquello que yo excluyo de la felicidad a través de mis pensamientos y emociones. Hasta ahora hemos ido dando palos de ciegos, porque desconocíamos cómo funcionaba el organismo y la vida. Ahora estamos al día de sus manías y somos conscientes de que los pensamientos y las emociones son como un GPS hacia la felicidad. Nos enseñan qué es lo que estamos excluyendo de la vida. ¿Bien? Para hacerlo disponemos de herramientas muy potentes. ¿Bien? Como esta, por ejemplo. Cualquier pensamiento está tratando de hacernos felices. Está poniendo en evidencia todas las cosas que yo excluyo. ¿Para qué? Para que yo pueda incluirlas. Por eso no tiene sentido querer dejar de tener pensamientos que producen sufrimiento o dolor. Por eso no me tengo que esforzar por ser más optimista, más espiritual o más positivo. Si cambio mis pensamientos, ¿cómo voy a poder ver aquello que estoy dejando fuera? Ha llegado el momento de entender que todo está bien y que siempre estuvo bien. Nadie está diciendo que no haya cosas que cambiar. Nadie está diciendo que no exista el hambre en el mundo o la guerra de Siria, sea un cuento chino. ¿Bien? Estamos descubriendo la posibilidad de transformar el mundo que vemos desde el amor y la felicidad, en lugar de intentar hacerlo desde el miedo y el sufrimiento. Por eso, para eso necesito, ¿no?, los pensamientos que tengo ahora y las emociones que tengo ahora. Y así me voy a conocer. ¿Bien? Perdón. Todas las personas llevamos grabado en el cerebro un mapa hecho a medida de cada uno que nos dirige hacia la felicidad. ¿Por dónde empezamos? Puede pensar el cerebro, ¿no? ¿Por dónde empieza, no? Es comenzar por los aspectos cotidianos. ¿Mm? El cerebro trabaja siempre en el ahora. Y solo desde ahí me muestra aquello que yo he dejado fuera para poder incluirlo. ¿Bien? Y las vamos a dejar aquí hoy. Y en la próxima les prometo que vamos a ver este ejemplo que da el autor, que es una historia de una maestra de escuela, de un albañil y de unos youtubers. Está interesante. Bueno, entonces lo dejamos ahí en suspenso, eso para el próximo encuentro. Todavía faltan, vamos por la mitad del libro. Está muy bueno este libro. Entonces nos veremos. Voy a saludar, esperen que yo no unos líos acá. A Gaumata y a Cristian. Gracias por acompañarme este ratito, chicos. Y bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Chao.